estudiantes y padres de familia del Colegio Cooperativo. Bienvenidos a su clase de lenguaje. Se aproxima la prueba número 6, así que los temas en el día de hoy estarán encaminados a desarrollar las competencias que se requieren para poder obtener un excelente resultado. Los invito a estar muy dispuestos, muy concentrados en la clase del día de hoy, así que mucho entusiasmo y manos a la obra. Buenos días, estudiantes de grado octavo. El tema sugerido en la malla para el día de hoy es la crónica. Este tema será evaluado en la prueba número 6. Por ello, la intención del encuentro de hoy es que usted identifique qué es una crónica. En segundo lugar, qué la caracteriza. En tercer lugar, cómo se clasifica. Y por último, cómo puedo elaborar mi crónica. Recuerda que al finalizar este encuentro te deberás dirigir a la pestaña de Cultura General y Palabras del Día, donde encontrarás preguntas relacionadas con la cultura paisa, porque estamos celebrando en este mes las fiestas de la antioqueñidad y desde el lenguaje nos vinculamos a estas fiestas tradicionales. Bien, así que jóvenes, toda la disposición. Buscas el cuaderno de lenguaje y escribirás como título la crónica. Debe entenderse la crónica como un escrito que lleva un orden cronológico. De hecho, la palabra crónica viene del griego cronos, que significa tiempo. En esta se utiliza un lenguaje directo, sencillo y muy personal, donde abundan las descripciones, por ende los adjetivos, porque se buscan resaltar hechos o sucesos. ¿Qué particularidades tiene la crónica si la comparamos con la noticia? Debemos entender la noticia como contar algo de manera objetiva, donde no se aprecia un punto de vista de quien está informando en el momento. En el caso de la crónica vamos a encontrar dos elementos. Primero, la objetividad que puede brindar la información y segundo, el punto de vista de quien la escribe o quien la elabora. De ahí que vamos a encontrar que en el acto de redacción se apega de muchas descripciones, de muchos adjetivos calificativos, porque se busca llamar la atención de quien la está leyendo. El cronista es pues la persona que relata los hechos desde una visión o una perspectiva crítica, estableciendo un contacto con el lector a través de frases que llamen la atención o información que permitan esa complicidad entre lector y cronista. ¿Qué temas pueden servirme para escribir una crónica? Se podría decir que las bondades de este escrito es que permite que cualquier hecho de la cotidianidad pueda convertirse en una obra literaria, un partido de fútbol, una anécdota de algo que haya pasado en el día a día. Digamos que este género, considerado híbrido en cuanto mezcla la realidad con elementos de la ficción, hace que en cuanto a la imaginación se pueda lograr un escrito que sea significativo para quien lo lee. Las crónicas, de acuerdo a su contenido, que aquí es fundamental, se pueden clasificar en amarillas y blancas. Cuando hablamos de crónicas amarillas, hacen referencia a quien, en este caso, la elabora es una persona del común, por lo tanto, le imprime todo el carácter subjetivo. En el caso de las blancas, ya hacen referencia a una crónica con mayor grado de objetividad y, por lo general, quien la elabora es reconocido en el campo. Es decir, puede ser un especialista en el tema, puede ser un personaje reconocido, en fin. Entonces, la diferencia se establece entre una persona del común que le pareció interesante cierto tema y la elaboró, mientras que las blancas ya saben que cuenta con una persona que es legitimada dentro del campo del poder, es decir, que su voz es reconocida y es avalada por muchos expertos. La crónica puede definirse como un cuento que es verdad. Se pueden encontrar crónicas periodísticas y crónicas literarias. En las crónicas periodísticas no hay ni un gramo de ficción, mientras que en las crónicas literarias vamos a encontrar elementos de ficción.
Nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, la define como un cuento que es verdad y en muchas ocasiones esto transgrede la realidad que podría considerarse ficción. ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero, el contenido, es decir, de lo que pretendo hablar. ¿Cuál es mi intención comunicativa al momento de escoger o seleccionar cierto tema? La forma hace referencia al enfoque que selecciono al momento de escribir mi crónica. El tono es la manera como elaboro mi discurso y qué pretendo a través de él. Y por último, el efecto es qué pretendo o espero de mis lectores. Características de la crónica. Para entender este género, vamos a revisar qué elementos tiene que lo hacen diferencia a otros en su mismo estilo. Tenemos, por ejemplo, la autoría presencial. Esto hace referencia a que el cronista debe indagar, investigar, preguntar sobre los hechos o acontecimientos de los cuales pretende hablar. El estilo. Este debe ser sencillo, claro, lo que permite la libertad creadora, la originalidad y la creatividad en lo que se pretende desarrollar. Mixto. Cuando se hace referencia a que es uno de los escritos mixtos es porque mezcla lo objetivo o la información real con lo subjetivo y esto tiene en cuenta la visión del cronista, es decir, desde su punto de vista, cómo logra ver la realidad. Cuando se habla de orden, ya hemos dicho que este tipo de texto se encarga de contar hechos en un orden cronológico. Entonces, cuando hacemos referencia al orden, es respetar esa secuencialidad. La estructura, que hace referencia a la manera como se organiza la información, le permite al cronista esa libertad para poder escribir, imprimirle su sello y su estilo. En el caso de la exactitud en la narración, una de las particularidades de la crónica es que debe respetar o ser fiel a la realidad, es decir, no puede transgredirla, porque si en un caso se presenta esta situación, ya estaría abordando elementos de la ficción. Entonces, es contar, relatar, hecho lo más verídico o exacto de la realidad y luego se puede hablar a modo personal de esa situación. Y en cuanto a la exposición, es que se pueden presentar crónicas de forma oral o de forma escrita. ¿Cómo se clasifican o qué tipo de crónicas podemos encontrar? Les decía en un principio que se puede hacer crónica de cualquier hecho de la cotidianidad. En este caso les voy a hablar de las crónicas de interés humano que se centra en temas de interés social. Es decir, lo que se busca es generar emociones en nuestros oyentes. Por ello, los temas seleccionados son catástrofes, derrumbes, hechos dramáticos que atentan contra la vida. En el caso de la crónica social, es más bien un instrumento que permite realizar reclamos sociales, se oponen al sistema. Por ello, se encontrará que abren una brecha entre el pueblo y el gobierno, porque se convierte en una voz de protesta frente a aquello que atropelle la dignidad humana. También podemos encontrar crónicas, por eso lo ubico dentro de este grupo, temas particulares. Podemos hacer crónicas deportivas, de pronto de un clásico Real Madrid-Barcelona y eso que usted le haya llamado la atención, lo quiere dejar para la historia. Puedes desarrollar tu crónica. De la misma manera vamos a encontrar crónicas judiciales. Muy bien, jóvenes, la tarea o el compromiso que tendrás es que indagarás sobre los diferentes tipos de crónica y tendrás un ejemplo para ser desarrollado en el encuentro sincrónico. En él revisaremos cuál es la estructura de la crónica, que tenga su inicio, que tenga su desarrollo, que tenga sus conclusiones. Puedes escoger la que sea de tu interés, porque uno de los propósitos al desarrollar este tema o lo que sugiere la malla es que como estudiante de grado octavo estés en la capacidad de producir textos escritos siguiendo una estructura. En este caso tenemos la crónica.
Ya habíamos visto anteriormente el ensayo y ambos textos tienen estructuras muy diferentes. Debe quedarte claro que una de las particularidades de la crónica que es capaz de mezclar lo objetivo con lo subjetivo. Bien, espero que haya sido de mucho interés la clase en el día de hoy. Te invito a buscar las palabras de cultura general. Además, si se generaron preguntas durante el desarrollo de este video, en el encuentro sincrónico serán aclaradas. Feliz día.